Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que está viviendo esta grabación. Vamos a hablar sobre las indicaciones y la programación inicial de la ventilación mecánica. Cuando nosotros buscamos un paciente o vamos a llevar a un paciente para la ventilación mecánica, debemos de ponernos objetivos o metas, ¿sí? Nuestra meta o nuestras metas en un paciente que va a estar ventilado debe ser mantener un adecuado intercambio de gases y todo lo que va a implicar que este paciente mantenga un intercambio de gases adecuado va a ser optimizar la oxigenación, ¿sí? Garantizar la ventilación, disminuir el trabajo respiratorio, además de garantizar la comodidad, evitar o limitar los efectos deleterios a nivel pulmonar hemodinámico, con especial énfasis en el daño inducido por la ventilación mecánica invasiva. Entonces, yo voy a buscar un adecuado intercambio de gases de manera general. De manera específica, voy a buscar optimizar la oxigenación, que el oxígeno que esté recibiendo ese paciente sea el necesario para la patología por la que esté cursando, garantizar la ventilación. Habíamos dicho que una cosa es oxigenación, otra cosa es ventilación. La ventilación es la cantidad de volumen que ingresa y sale de los pulmones. Entonces, asegurar una correcta ventilación y disminuir el trabajo respiratorio. Si estos dos primeros puntos yo garantizo, de forma indirecta también va a disminuir el trabajo respiratorio, porque a medida que mi paciente esté hipoxémico o que esté hipercápnico, esto va a hacer que mi paciente aumente ese trabajo respiratorio y entrar en un círculo vicioso donde mi paciente va a requerir mayor oxígeno, ya que va a estar utilizando mayor cantidad de músculos, eh, y entonces al no poder alcanzar eso va a tener mayor retención de CO2 y mayor hipoxemia también. Además de esto, garantizar la comodidad del paciente y evitar o limitar los efectos a nivel pulmonar y a nivel hemodinámico de la ventilación que nosotros le vamos a estar aplicando, de las presiones positivas que vamos a estar aplicando, de, de, de todo esto, este volumen corriente que vamos a estar aplicando al paciente y la FiO2 que le vamos a estar aplicando para evitar o limitar lo más posible los efectos adversos que podamos generar a través de nuestra ventilación. Entonces, las indicaciones. Siempre debemos enfatizar que antes de instaurar la ventilación mecánica invasiva se debe considerar la patología del paciente y que la ventilación mecánica no incurra en prolongar la situación molesta o penosa para él, tratando de lo posible de hablar con el paciente o si familiares, o si la familia acerca o su familia acerca de sus perspectivas y deseos. En este caso, por ejemplo, hablamos de pacientes con enfermedades terminales o pacientes que se niegan a ser intubados. Entonces, siempre debemos de tener presente esa primera situación para poder después ver si el paciente va a ser, primeramente va a ser o no intubado, ¿verdad? Ese sería el primer ítem que deberíamos de pasar para después pensar en la ventilación mecánica. Y ahora sí tenemos situaciones clínicas que puede tener el paciente. Pueden ser apneas, puede ser aumento del trabajo respiratorio, fallo hipoxémico, fallo hipercápnico, fallo respiratorio postoperatorio y shock. Cualquiera de estas situaciones puede llevar a que nuestro paciente precise ser ventilado. Entonces, vamos a ir desglosando ítem por ítem cuáles pueden ser estas situaciones. En primer lugar, dijimos la apnea. ¿Qué es la apnea? Es la ausencia de esfuerzo inspiratorio. Es una indicación absoluta de ventilación mecánica invasiva. Ante esta situación, se realiza la protección de la vía aérea y la ventilación mecánica invasiva con el fin de mantener la función respiratoria hasta el diagnóstico y la resolución del problema. Sí, la apnea puede darse por varios factores, ¿sí?
Por ejemplo, puede ser por alguna sedación, ¿sí? Por algún medicamento que esté tomando el paciente, por un deterioro neurológico del paciente. Entonces, esto nos puede llevar a una apnea. Entonces, siempre que nuestro paciente tenga apnea, esa es una indicación para ventilación mecánica invasiva. Una vez que está ahí, deberíamos de buscar saber qué fue lo que le llevó a la apnea para de esa manera poder solucionar y así que nosotros podamos pensar en el posible momento de extubación de ese paciente. Aumento del trabajo respiratorio. Las principales variables que determinan el trabajo respiratorio, como ya habíamos visto en módulos anteriores, van a ser la caja torácica, el tejido pulmonar, el diámetro de la vía aérea y la presencia de autopip. Cualquiera de estas cuatro situaciones puede generar un aumento del trabajo respiratorio. Eh, Puede duplicar e incluso triplicar este trabajo. ¿Por qué? Porque si mi paciente tiene una caja torácica muy rígida, el tejido pulmonar dañado, ¿sí? Eso va a hacer que mi paciente va a necesitar eh, mayor esfuerzo respiratorio para poder ingresar volumen a ese pulmón. Si el diámetro de la vía aérea disminuye, ¿sí? Eso también va a generar mayor, como puede ser en un paciente que esté cursando por una situación de una crisis asmática. Esto va a aumentar el trabajo respiratorio. Y la presencia de autopip, paciente enfisematoso, por ejemplo, puede aumentar la PIP fisiológica de ese paciente y hacer que esto, ¿qué es lo que va a hacer la autopip? Que haya menos volumen que esté ingresando y saliendo del paciente. Entonces, si hay menos volumen corriente, significa que hay menos intercambio gaseoso y menos eliminación de CO2. Entonces, esto va a hacer que mi paciente eh, retenga mayor cantidad de CO2 y esto va a requerir mayor aumento de mayor trabajo respiratorio todavía y entrar en un círculo vicioso. Las manifestaciones clínicas del trabajo respiratorio suele ser la presencia de aleteo nasal, ¿sí? Que es, aleteo nasal es un aumento del diámetro de las fosas nasales cuando el paciente realiza inspiraciones, ¿sí? La utilización de músculos accesorios, principalmente el esternocleidomastoideo, que va a hacer que aumentar el diámetro de la caja torácica, eh, el reclutamiento de los músculos expiratorios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el reclutamiento de los músculos expiratorios va a hacer que el paciente expire más rápido y si el paciente expira más rápido le da más tiempo inspiratorio, ¿sí? Tiraje suprasternal, ¿sí? Que va a elevar las costillas para que ingrese más aire. Taquipnea, que es un aumento de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Cuando si mi paciente no puede aumentar el volumen corriente, lo que hace es aumentar la frecuencia respiratoria para de esta manera aumentar el volumen minuto y que así mi paciente pueda compensar ese VT bajo con una frecuencia respiratoria alta. La taquicardia también, porque mi paciente va a aumentar la frecuencia cardíaca para poder suplementar o para poder aportar la cantidad de sangre a ese pulmón, a esos músculos que están activando, ¿sí? Hipertensión o hipotensión también puede presentar en mi paciente, diaforesis y los cambios en el estado mental. ¿Por qué cambios en el estado mental? Porque esto va a hacer que mi paciente empiece a retener CO2. Cuando mi paciente empieza a retener CO2, mi paciente se puede volver agresivo, confuso, entonces va a tener alteración del estado mental también. Los movimientos anormales pueden ser clasificados en tres: asincronía toracoabdominal, paradoja abdominal o respiración alternante. La asincronía toracoabdominal es cuando el tórax de mi paciente aumenta, el abdomen eh, va para abajo, digamos. Sube el tórax, baja el abdomen, ¿sí? Entonces esa es una asincronía toracoabdominal, ¿sí? La paradoja abdominal es cuando mi paciente inspira,
mi abdomen también debería de relajarse. En cambio, cuando mi paciente inspira, mi abdomen también tiende a contraerse, entonces eso genera una paradoja abdominal y una respiración alternante, ¿sí? A veces mucho volumen, a veces poco volumen, eso sería una respiración alternante. Entonces, cualquiera de estos movimientos pueden ser anormales, se pueden clasificar como anormales en los pacientes. Luego tenemos el fallo respiratorio hipoxémico, ¿sí? ¿Qué es el fallo respiratorio hipoxémico? Es la incapacidad de los pulmones de mantener la oxigenación arterial. Esta hipoxemia se define como una presencia de una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio a nivel del mar respirando aire ambiente. Esto se expresa con una saturación de pulso menor al 90%. Eh, a su vez, el fallo respiratorio puede dividirse otra vez en dos tipos de fallo respiratorio, ¿sí? Que de acuerdo al tipo de fallo respiratorio que sea, nosotros también podemos tomar alguna determinación, ¿sí? Puede ser con incremento de la diferencia alveolo arterial o sin incremento de la diferencia alveolo arterial, ¿sí? Ya sabemos que la cantidad de oxígeno normal en sangre es de entre 100 milímetros de mercurio a 60 milímetros de mercurio. Entonces, una presencia de, de oxígeno en la arteria menor a 60 milímetros de mercurio ya nos habla de una hipoxemia, ¿sí? Y si no tenemos la posibilidad de hacer una gasometría al paciente, lo que tenemos siempre más a mano es un saturómetro. Y si la saturación de pulso se encuentra por debajo del 90%, también lo más probable es que estemos con una hipoxemia en ese paciente. Como dijimos, puede haber con aumento de la presión alveolar o con aumento de la diferencia alveolar arterial y con una diferencia alveolar arterial normal, ¿sí? Si tenemos un aumento de la diferencia alveolo arterial, podemos estar pensando en un trastorno de la relación ventilación-perfusión, ¿sí? La relación ventilación-perfusión nos habla de qué tanto aire entra a los pulmones y de qué tanta sangre o de qué tantos vasos perfunden esas zonas, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos mayor cantidad de vasos, más vasos perfundidos que ventilados, hay un trastorno ya en esta ventilación. Significa que el aire no está llegando hasta esos alveolos para que ahí se realice el intercambio gaseoso. Una presencia de shunt de derecha a izquierda, ¿sí? Siempre que hablemos del corazón, cuando hablamos de corazón derecho y corazón izquierdo, eh, hablamos de corazón donde se encuentra sangre arterial o sangre oxigenada y del corazón derecho, el corazón izquierdo sería la sangre oxigenada y corazón derecho sería sangre que todavía no está oxigenada. Entonces, lo que pasa es, puede deberse a alguna anomalía, por ejemplo, en el corazón la sangre pasa del, de la aurícula derecha a la aurícula izquierda y de esta forma se mezcla, ¿sí? Y vamos a encontrar menor cantidad de sangre o mayor diferencia en la diferencia alveolo arterial, ¿sí? Y en menor medida podemos encontrar trastornos de difusión, ¿sí? En este caso, el pulmón o el oxígeno está llegando hasta los alveolos, pero estos alveolos no están suficientemente perfundidos, entonces eso hace también que haya una, una diferencia entre la presión alveolar y la presión arterial. Y si tenemos una relación eh, alveolar arterial normal, puede ser, la hipoxemia se puede dar por fallo ventilatorio, que no esté entrando la cantidad de aire que necesita, eh, y por una presión inspirada de oxígeno por debajo de lo normal, que también se puede dar en las alturas, por ejemplo, ¿sí? Y toda esta hipoxemia nos va a llamar a un signo clínico característico que es la cianosis, ¿sí? Que es reconocido como el tono azulado en la sangre capilar visible a través de las membranas mucosas o de la piel.
es patente en las zonas con profusos capilares y la piel transparente y delgada, como pueden ser las uñas y los labios, como esta imagen, ¿sí? Nosotros podemos ver sin necesidad de que nosotros le pongamos un saturómetro al paciente o que le pongamos o que le saquemos o que le saquemos la sangre arterial a este paciente, que este paciente está en hipoxemia. Luego, nosotros tenemos el fallo respiratorio hipoxémico y también podemos tener en fallo respiratorio hipercápnico, ¿sí? Y el fallo respiratorio hipercápnico es la incapacidad ventilatoria de mantener la PSO2 normal para el nivel de actividad metabólica, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de oxígeno, casi siempre vamos a hablar de falla eh, del aporte de oxígeno que estemos dando, y cuando hablamos del nivel hipercápnico casi siempre hablamos de una falla ventilatoria. ¿Por qué? Porque para que ocurra el intercambio gaseoso o para que ocurra realmente la eliminación de CO2, nosotros necesitamos de la inspiración y la expiración. Mientras mayor sea el volumen corriente que estemos inspirando y expirando, mayor es la cantidad de CO2 que podemos eliminar. Entonces, si hay una alteración en este punto, ¿sí?, de mi volumen corriente, se va a ver reflejado en la cantidad de CO2 que yo tenga en sangre. Como dijimos, el diafragma y los músculos de la pared torácica conforman una bomba ventilatoria, así como su control neural son los tres elementos que aseguran la ventilación alveolar, ¿sí? Entonces, la hipercapnia, como respuesta fisiológica, provoca un aumento de la ventilación minuto. La respuesta a la hipercapnia es un aumento de forma lineal. Eso quiere decir que en la medida que más PCO2 yo tenga en sangre, mayor va a ser el volumen minuto que mi paciente va a estar necesitando para poder compensar o para poder eliminar esa cantidad de CO2. Y la hipercapnia, esto es incluso un estímulo mayor que la hipoxemia para la utilización de músculos accesorios. La insuficiencia de la bomba ventilatoria puede ocurrir por inadecuada función de la musculatura ventilatoria, puede ocurrir por alteración neuromuscular, puede ocurrir por un aumento de la carga ventilatoria y puede ocurrir por una reducción del impulso ventilatorio central. Cualquiera de estas situaciones nos puede llevar a una hipercapnia en ese paciente. Luego tenemos lo que se conoce como el fallo respiratorio postoperatorio, ¿sí? Que esto puede presentar cualquiera de estas dos situaciones. Puede ser un fallo respiratorio postoperatorio con una baja cantidad de oxígeno o con una alta cantidad de CO2, ¿sí? Pero se engloban otro tipo de pacientes y que son los pacientes que requieren de ventilación mecánica invasiva luego de hasta 48 horas después de la cirugía, ¿sí? Este fallo representa aproximadamente el 25% de las complicaciones quirúrgicas mayores. Y en la cirugía torácica, el fallo respiratorio es el determinante más importante de la mortalidad. Entre el 40 al 100% de la mortalidad postquirúrgica en pacientes de cirugías torácicas es el fallo respiratorio. La causa más frecuente que genera este fallo respiratorio postoperatorio es la atelectasia, ¿sí? Y tiene mayor relevancia en cirugías torácicas y de abdomen superior, ¿sí? En cirugías torácicas pueden ser en cirugías cardíacas, ¿sí? En cirugías pulmonares y en las de abdomen superior. ¿Por qué? Porque están muy cerca de la zona del pulmón, entonces esto puede aumentar la posibilidad de la aparición de atelectasias. Si sacamos esto, la sola anestesia produce el 90% de las atelectasias por pérdida del tono muscular, ¿sí?
No se olviden que que el tono muscular hace que, que ese pulmón se mantenga expandido o con aire dentro de esos alveolos, ¿sí? Que yo tenga aire dentro de esos alveolos va a evitar que se produzca la atelectasia, que es la, la atelectasia es la compresión de esos alveolos por falta de entrada de aire, ¿sí? Entonces, los músculos hacen que este tono muscular hace que mi pulmón no se retraiga y de esa manera provoque las atelectasias. Pero si yo saco el factor muscular a través de la anestesia, hago que esa atelectasia aparezca en esos alveolos. Y luego, esta se perpetúa por disminución de la capacidad vital y de la capacidad residual funcional. Y ambos son afectados por el dolor postquirúrgico y es todavía más pronunciado en pacientes obesos, ¿sí? Ya tenemos las atelectasias que van a aparecer luego cuando el paciente recibe esa anestesia, ¿sí? Y a esto vamos a sumarle que va a haber una disminución de la capacidad vital, una disminución de la capacidad residual funcional por dolor, ¿sí? ¿Qué hace el paciente? El paciente cuando tiene dolor, como dijimos que son cirugías abdominal alta o torácicas, el paciente cada vez que respira siente dolor. Entonces, como un mecanismo de defensa, como un mecanismo de disminuir o evitar ese dolor, el paciente empieza a realizar una respiración superficial, ¿sí? Entonces, no activa la cantidad de músculos, no mete la cantidad de volumen en ese pulmón y esto hace que los alveolos colapsen. Entonces, ese colapso alveolar hace que aparezca la atelectasia. Y todavía es más pronunciado en pacientes obesos por el peso mismo de los órganos sobre ese pulmón. Entonces, esos órganos mismos comprimen ese pulmón haciendo que aparezca la atelectasia y de esa forma eh, todavía esa disminución del tono y del dolor sea mayor el impacto en los pacientes que son obesos. Aquí tenemos eh, una atelectasia en base derecha, ¿sí? Como yo sé, porque tengo una imagen blanca, ¿sí? Si yo tengo trama, no pienso en atelectasias, pero acá tengo disminución de la trama, entonces puedo pensar en una atelectasia. Luego tenemos también el shock, ¿sí? ¿Qué es el shock? Está definido como la pérdida de la capacidad cardiocirculatoria para entregar oxígeno a los tejidos y las necesidades metabólicas de estos provocan una pérdida de las funciones y de la estructura celular. Esto va a hacer que haya un aumento del espacio muerto, difusión de los músculos respiratorios e inflamación pulmonar. En el shock, la ventilación mecánica invasiva va a actuar como un sostén para el paciente durante la reanimación y en el periodo de recuperación, ¿sí? Entonces, eh, es mi ventilación mecánica invasiva en el caso de los pacientes con shock va a ser como un puente para su rehabilitación o para su recuperación. Porque yo con el ventilador no le voy a solucionar el problema de shock, que puede ser que esté por un shock cardiogénico, puede ser que esté por un shock, por un shock séptico. Entonces se debe solucionar ese problema de base para que mi paciente luego pueda salir. Pero lo que hace la ventilación mecánica es un soporte o un sostén mientras este paciente está recuperando. Debemos entender también que hay una diferencia entre la protección de la vía aérea y la necesidad de ventilación mecánica invasiva, ¿sí? La protección de vía aérea puede deberse a una obstrucción de la vía aérea o incapacidad de mantener una vía aérea segura, ¿sí? Esto es motivo para intubación, pero no es motivo para soporte ventilatorio. Esto quiere decir, de repente, si el paciente tiene no sé, un edema de glotis, ¿sí? Esto va a hacer que el paciente necesite ser intubado
para que no pierda esa vía aérea, pero probablemente el paciente pueda respirar de forma espontánea sin la ayuda del ventilador mecánico. Entonces, ese paciente va a necesitar protección de vía aérea, pero no de ventilación mecánica invasiva. También se puede dar en los pacientes que no tengan manejo de secreciones o no tengan, cuando hablamos de manejo de secreciones, que no tengan una buena dilución o en pacientes que no puedan eliminar las secreciones. Entonces, en ese tipo de pacientes también se opta por tener una vía aérea protegida, ¿sí? Pero eso no significa que mi paciente vaya a necesitar de un ventilador mecánico, ¿sí? La obstrucción abdominal o funcional por el aumento del tejido blando o falta de tono muscular y en pacientes con lesiones de tronco encefálico, por ejemplo, las aspiraciones son actuales, como habíamos dicho, como no tiene manejo de secreciones, nosotros tenemos que, que asegurar esa vía aérea de alguna manera, entonces puede ser intubando que yo asegure esa vía aérea. Programación inicial del ventilador mecánico. Teniendo en cuenta todos estos factores que estuvimos hablando, de las situaciones que puede presentar el paciente, yo voy a ir pensando en cómo voy a ir adaptando ese ventilador a ese paciente. La programación inicial va a depender de la patología y de la capacidad de interacción entre el paciente y el ventilador. Esto hace que pacientes con la misma contextura, la edad y el sexo requieran diferentes estrategias ventilatorias, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es nosotros adaptar este ventilador mecánico al paciente y no el paciente al ventilador mecánico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a buscar el confort del paciente en esta ventilación mecánica y no es sedarle al paciente y manejarle como nosotros queremos. Ese siempre es el objetivo de la ventilación mecánica, adaptar el ventilador a las necesidades del paciente. El modo. Lo primero que tenemos que pensar es en qué modo le vamos a poner a ese paciente. Se sugiere, ¿sí?, que en un primer momento sean programados en un modo controlado. Eso es una sugerencia, no significa que siempre vaya a ser de esa forma. Entonces, si yo voy a programar al paciente en un modo controlado, tengo que decidir si voy a programarle en volumen control o en presión control, ¿sí? Las guías no hablan de que un método sea superior a otro. Lo que, lo que, lo que las guías hacen mucho hincapié es que la ventilación que yo le voy a proveer a ese paciente debe ser la que mejor maneje el operador. Si el operador o el hospital donde yo estoy trabajando maneja mejor la presión control, va a ser ventilado en ese modo, o debería de ser ventilado en ese modo. Si el personal de ese hospital o el protocolo de ese hospital dice que tiene que ser a ventilación control por volumen, entonces se va a programar en esa ventilación. No hay un, no, la literatura no habla de que un modo sea superior al otro modo, ¿sí? Entonces, independientemente del modo que yo elija, no hay ninguna, ninguna superioridad entre uno u otro. Lo que sí yo tengo que tener en cuenta van a ser los niveles de presión que voy a programar, el volumen que voy a programar y la frecuencia respiratoria que voy a programar en el paciente, porque todo eso va a influir, ¿sí?, en cómo mi paciente se vaya adaptando y cómo vaya respondiendo a la situación. La ventilación puede producir daño al pulmón. Se recomienda que la presión de meseta no exceda los 28 centímetros de agua. La presión meseta es el reflejo de la ventilación alveolar, ¿sí?, o de la presión alveolar. Entonces, yo no tengo que sobredistender esos alveolos porque yo voy a terminar lesionando esos alveolos, ¿sí? Entonces, y se vio que eh, con presiones meseta menor a 28 no existía lesión en esos alveolos. Eso sería en cuanto a la presión que voy a manejar con ese paciente, ¿sí? En cuanto al volumen tidal o al volumen corriente, siempre se recomienda hacer el cálculo para entregar al paciente entre 6 a 8 ml por kilo de peso ideal.
siempre cuando vamos a ventilar, vamos a pensar en peso ideal del paciente y no en peso real del paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente puede estar con mucho líquido encima, el paciente puede ser un paciente obeso, ¿sí? Entonces, si el paciente está en esa situación, no, su peso no va a reflejar su tamaño pulmonar, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo hago para calcular ese peso ideal en el paciente? Y acá tenemos nosotros una fórmula que utilizamos para hacer el cálculo del peso ideal en el paciente, que es los centímetros que tenga mi paciente, ¿sí? En centímetros, ¿sí? Si mi paciente mide 1,70, van a ser 170 centímetros, menos 152 por 0,91, más 50. Voy a sumar 50 a este resultado si mi paciente es hombre y 45 si es mujer. Y eso me va a dar el peso ideal, ¿sí? Vamos a suponer, vamos a hacer el cálculo rápido. Si mi paciente tiene, si mi paciente tiene 1,70, ¿sí? Que habíamos dicho son 170 centímetros, menos 152,4 va a ser 17 por 0,91, ¿sí? Me da 16, ¿sí? 16. Si mi paciente dijimos que es hombre, va a ser más 50 y esto me da 66. El peso ideal de mi paciente que tiene 1,70 va a ser 66 kilos, ¿sí? Sobre ese 66 yo le voy a hacer el cálculo. 66 por 6 da 396 y 66 por 8 da 528. Yo, el BT que le voy a programar a ese paciente, puedo manejarme entre 396 y 528 ml, ¿sí? Eso va a hacer que yo me esté moviendo en una zona segura y que probablemente no alcance esos 28 centímetros de presión en las vías aéreas. Eh, una vez que yo decida el BT con el que le voy a programar la frecuencia, ¿sí? La frecuencia es aproximadamente, se programa entre 15 o 20 para mantener los valores de PCO2 en rango, ¿sí? Para una pH que ronde los 740 de pH aproximadamente. ¿Qué decimos cuando es la PCO2? La PCO2 debemos mantener dentro de un rango normal, ¿sí? Que sería de aproximadamente de 35 a 45 de, de PCO2. Es lo que debemos de mantenernos en los rangos normales. Y otra presión que debemos tener en cuenta, ¿sí? Es la presión de distensión o la driving pressure, que no debe superar los 15 centímetros de agua. Y la driving pressure es la diferencia entre la PIP y la presión meseta, ¿sí? Esa presión no debe de superar los 15 centímetros también para que yo evite esa lesión en los alveolos. Una vez que yo programe eso, debería de programar eh, mi patrón de flujo, rampa de flujo y tiempo inspiratorio. Vamos a continuar en el siguiente video.